a través de esta práctica que llegaba a realizar una manera de pensar de otra perspectiva. Ellas no querían hablarse víctimas, pero mejor actores, protagonistas. No es que no sufrieron muchos, pero ellos realizaron que a través de los talleres, a través de estando juntos, que ellos podrían irse hacia una nueva narración de sus vidas, una nueva narración que le ayudaban a cuidar más a sus niños y a realizar un mundo mejor que ellas buscaban. Y fue en base de algunos de estos trabajos que nos hemos iniciado el Fondo Martín Baró. Ahora el fondo se llama Iniciativa porque formamos parte de una organización más amplia, una organización que se llama Grassroots International en inglés, y es una organización que está muy afiliado con los movimientos sociales del sur del globo. El metáfora que fue expresado en esta imagen reflejan las ideas del grupo que se reunieron para formar el Fondo Martín Baró. Fue realizado por una chica en MIT que estaba haciendo consejería en estos tiempos, pero ella captaba muchas de las experiencias que estuvimos viviendo bajo la presión de la militarización de los Estados Unidos y la exportación del poder militar en El Salvador en estos momentos. Pero también reflejaba el silencio y el silenciamiento. Para mí es muy importante diferenciar, porque el silenciamiento venía del poder patriarcal, del poder jerárquico, mientras que muchas mujeres tenían que silenciarse y silenciar a sus niños para guardar la vida. Y eso es una parte importantísima, un desafío fuerte por nosotros como psicólogos. En segundo lugar, y ellas mismas iban, después de muchos años, a salirse un poco adelante. Pero en tercer lugar está no solamente ellos como protagonistas, pero también las flores y los pájaros. Aportes y metáforas de la vida no solo, pero la vida en comunidad. Así, el Fondo Martín Baró, la iniciativa Martín Baró, está enfocado en la importancia de aprender desde los movimientos y las prácticas de la liberación en la vida cotidiana de la gente. En base de los desafíos de hoy, hemos estado haciendo lazos con alguna gente afuera de la psicología, activistas que ya han apropiado la palabra en inglés, se dice healing justice, una justicia que le ayudan a responder y a transformar e intervenir no solamente en la vida individual, pero colectiva e intergeneracional en la búsqueda del bienestar. Tres ejemplos muy breves de algunos de los proyectos que estamos apoyando. Primero, en Guatemala, una organización que se llama Buena Semilla. Son agrupaciones de mujeres y ahora más recién con varones también que hacen círculos de esperanza. Y en estos círculos no solamente ya están haciendo tejiendo y planteando semillas para poder comer, pero también están acompañando uno a la otra y rompiendo el silencio que acabamos de describir muy brevemente. Un segundo proyecto en El Salvador, Bartolomé de las Casas, el Centro Bartolomé de las Casas, es un proyecto enfocándose específicamente en sus primeros años en el acompañamiento de los sobrevivientes de las masacres y más tarde en enfrentar las masculinidades. ¿Qué está pasando en el mundo cotidiano de la gente al dentro de los hombres? ¿Y cómo se puede trabajar desde las masculinidades para liberarse? Ahora están haciendo trabajos entre Guatemala y El Salvador
en base de radio, pero también con posibilidades de viajar, pequeños grupos en cada país, trabajando otra vez desde la creatividad, buscando maneras de romper el silencio y también de enfocarse en la vida contemporánea, reconociendo, por ejemplo, no era solamente el ejército de antes, pero el gobierno municipal también es el agresor. Y el tercero es un grupo en los Estados Unidos, migrantes sin documentos, como se dice acá. Esas son mujeres que realizaron una agrupación como mujeres domésticas, la gran mayoría son migrantes, y ellos han hablado de la importancia de su trabajo, diciendo que ellos trabajan para que los demás puedan trabajar. Es decir, que ellos son la gente que cuidan a los niños de las mujeres profesionales, de los hombres profesionales, para que ellos puedan salir. Y en este país, en el norte, en los Estados Unidos, ellos como también los campesinos que trabajan en la agricultura, no tienen beneficios que tienen los trabajadores que trabajan en otros contextos. Y por último, un grupo en Gaza. Es un grupo de chicos palestinos. Ustedes han visto desde más de un año lo que está pasando en esta parte del mundo. La importancia es que los niños desean jugar, desean expresarse a través de los aportes de los payasos, de los promotores, de los adultos que pueden escaparse de la violencia para jugar con ellos. Así, el Fondo Martín Baró, el iniciativo, ha estado juntando dinero desde el año después que mataron a los jesuitas en El Salvador hasta ahora. Y ves un poco que hemos distribuido casi $2 millones, juntando el dinero a través de contribuciones de $20, de $30. No son gente ricos que están apoyando este esfuerzo. Así, para mí, lo de la psicología de la liberación tienen aportes hacia la teoría, hacia la acción y hacia la manera de ver la relación entre la acción, reflexión y el protagonismo. Y tenemos que reconocer que aprendí muchísimo de un colega mío en Austria que ha trabajado mucho desde la teología de la liberación, que tenemos también que reconocer que hay límites de lo que podemos hacer, que eso no es una solución por todas las contradicciones y las violencias, pero sí es un aporte hacia adelante. Y muchísimas gracias y me alegro también de saber que en la cátedra que pasó en El Salvador hace 2 semanas, habían más de 500 jóvenes que se interesaban en estos procesos, estas ideas, y me alegra que hay una nueva generación y espero que esta nueva generación va a aportar a reconocer el praxis psicosocial del pueblo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Brinton. Excelente presentación. Eh, Estoy completamente emocionado de saber que han pasado ya la marca de los $2 millones en la cantidad de proyectos que se han venido financiando desde el inicio del fondo Martín Baró, pero ahora como iniciativa. Y sinceramente, bajo el liderazgo de Brinton, creo que estos esfuerzos para lograr llevar el legado de Nacho a la praxis, creo que es fundamental, y este es un excelente ejemplo de cómo se puede continuar ese trabajo, no necesariamente desde una perspectiva completamente académica, sino que en el cual el pueblo también toma un liderazgo, en el cual nosotros y las mujeres que han trabajado en esto como Brinton acompañan a estas personas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Brinton, por hacer tiempo y por estar con nosotros.
y esperamos tenerte en otra ocasión para continuar aprendiendo de ti. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Lamento que no puedo quedarme. Todos están invitadas a contribuir al fondo, pero también reconozco que es una gota pequeña en todo la mar que estamos reconstruyendo juntas. Es una pequeña gota. Gracias. Muchas gracias, Brinton. Bueno, entonces ahora quisiera darle la palabra a la doctora Wanda Rodríguez de Puerto Rico, a quien tuve el agrado de conocer en Brasilia en 2013, una persona con un acervo de conocimiento increíble que también nos va a compartir sus experiencias con Nacho. Brinton, disculpa, ¿podrías, eh, creo que todavía sigues compartiendo la pantalla? No hay problema. Ok. Bueno, entonces quisiera darle la bienvenida a la doctora Wanda Rodríguez, que también va a participar en esta tarde. Así que, por favor, tienes la palabra, Wanda. Muchísimas gracias por Bueno, estar acá. gracias Nelson, gracias por la invitación. Estoy oyendo un eco. ¿Se te escucha bien? Bueno, pues, Sí. pues acá entonces. Bueno, para empezar quiero agradecer la invitación y por mantener el tiempo, que Nelson dijo que fuéramos estrictos en esto. Yo preparé un texto breve en el que quiero compartir algunas reflexiones sobre el trabajo de Martín Baró y sobre la relación personal que tuve con él y los contextos. La historia de Ignacio Martín Baró puede ser contada en varios tiempos, pasado, presente, futuro, y de múltiples formas. Como figura cimera del pensamiento crítico latinoamericano, su incuestionable legado a la psicología latinoamericana tiene muchas aristas por su formación y actividad profesional en los campos de la filosofía, la teología, la psicología social, la comunicación y la educación. Su aproximación epistemológica y perspectiva ontológica a los problemas de la psicología resultó en la obra por la que es más conocido y la que está convocándonos hoy, la psicología de la liberación. Colegas como Ignacio Dobles, Maritza Montero, Pavón Cuéllar, entre otros, han reconocido en sus escritos la importancia de esta propuesta teórica imbricada con una praxis comprometida con la justicia social. La liberación de la psicología, como han dicho quienes me precedieron, pasa por la descolonización y es indisociable de una pedagogía crítica y emancipadora. De ahí el reconocimiento que el propio Martín Baró hizo al trabajo de Paulo Freire y las muchas afinidades que unió el trabajo de ambos. En este conversatorio doy testimonio de cómo pude apreciar de cerca algunas de estas expresiones. Mi primer contacto con Ignacio fue en 1986. Era yo entonces asistente del director del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, doctor Eduardo Rivera Medina, cuando Ignacio fue invitado a dictar un seminario en el cual presentó su conferencia hacia una psicología de la liberación, que ese mismo año sería publicada en la UCA. Esto fue en 1986. Ciertamente fue una conferencia impactante, pero no tenía conciencia, no había manera, ¿verdad?, sociohistórica de poder tener conciencia de la importancia que esa conferencia iba a tener en la historia de la psicología latinoamericana posteriormente.
pero sí fue un evento muy impactante, porque obviamente era una denuncia a la psicología tradicional y una crítica contundente a esa psicología en la que nos estábamos formando, dicho sea de paso. Un año después, en 1987, coincidimos en el Congreso Interamericano de Psicología en La Habana, que Brinton acaba de mencionar. Recuerdo como una de las cosas más memorables de ese evento la larguísima ovación que Ignacio recibió cuando fue presentado como miembro de la mesa directiva de la CIP. Fue una ovación larga y muy sentida, y él recibió el aplauso con el sentido de humildad que lo caracterizaba, diciendo que lo aceptaba como un reconocimiento a El Salvador y a la lucha de los salvadoreños. Nuestro último encuentro fue en el siguiente Congreso Interamericano de Psicología en Buenos Aires en 1989. Más que otra cosa de ese evento, recuerdo una salida de almuerzo en que estuvimos él, Fernando González Rey, José Miguel Salazar y yo. De regreso al Congreso, Ignacio y Fernando comenzaron a hacer anécdotas tragicómicas de sus experiencias con la pobreza, los inmigrantes y transterrados. Nos reímos mucho porque eran vivencias actuadas. Brinton dijo que Ignacio era apasionado, Fernando era apasionadísimo, así que los dos competían ahí a ver cuál era más fuerte en los chistes. Eran historias trágicas, ¿verdad? Fernando contando que alguien lo iba a asaltar y él le dijo, pero ¿cómo me vas a asaltar? Sí, el 89 fue un año muy crítico en Argentina. Había una crisis económica bien fuerte. Y entonces Fernando contó que alguien lo había tratado de asaltar. Dijo, tú no me puedes asaltar porque yo soy cubano, yo tengo menos que tú. Y allá le empezó un cuento y entonces Ignacio salió con otro cuento similar. Pero eran historias para reírse, pero al mismo tiempo nos llevaban a la reflexión. Así que fue un episodio extraño porque de pronto nos estábamos riendo de lo que se contaba, pero al poco tiempo después estábamos reflexionando sobre el sentido de aquello que nos hacía reír. Y esto fue 4 meses antes del asesinato de Ignacio. La memoria episódica está ahí para recordarme el momento exacto en que me enteré de su muerte en las oficinas del Departamento de Psicología, la incredulidad y el dolor profundo que sentí. A eso siguieron inmediatamente varias actividades de recordación en las que participé, unas organizadas por la Universidad de Puerto Rico y otras por el Centro Universitario Católico de carácter ecuménico, todas marcadas por una profunda pena que luego se fue transformando en indignación, coraje e impotencia al conocer detalles de los asesinatos y de la impunidad de sus perpetradores. Ignacio ha estado presente en varios de mis escritos que reconocen su análisis de la relación entre lengua, ideología y poder, y cuyo análisis que es de incalculable valor para pensar y practicar la psicología crítica de una perspectiva de liberación. Para Martín Baró, como consta en esa conferencia y en su texto sobre psicología de la liberación, la psicología de la liberación exige primero una liberación de la psicología.
Planteó que la psicología debe liberarse de lo que llamó el mimetismo cuentista, en referencia a la aceptación y uso reflexivo y acrítico de teorías y modelos producidos en realidades distintas a aquellas donde se aplican. Argumentó que esa aceptación constituye una negación del carácter sociohistórico de la producción de conocimiento y abogó por una epistemología que superara el positivismo, el individualismo, el hedonismo, la visión homeostática y el historicismo. Concluyó que esto resulta en la confección de explicaciones que simplifican y distorsionan la realidad para la elaboración de ideologías y para la ejecución de prácticas que naturalizan complejas dinámicas sociales, haciéndolas invisibles y difíciles de develar. Todo lo cual fue dicho de otra manera por Brinton hace un momento. Su obra ha tenido impacto internacional. Sobre este me parece pertinente destacar el trabajo de Ignacio Dobles y sus colegas en Costa Rica, y el de la propia Brinton Lykes y colegas en Estados Unidos y otras partes. Dobles ha coordinado eventos y publicaciones en torno a la psicología de la liberación por muchos años. Para recordarnos, por si se nos olvida, las fronteras disciplinares, quiero compartir una anécdota. En las quintas jornadas de psicología social en Costa Rica, celebradas en 2009, en conmemoración del 20 asesinato de Ignacio. Hay un hotel pequeño, contiguo a la Universidad de Costa Rica, al campus principal, donde se alojan usualmente conferenciantes, docentes, investigadores e investigadores visitantes. El desayuno se sirve en un comedor donde se comparte mesa con otros huéspedes. En esa ocasión, mi compañero de mesa era un psicólogo social estadounidense, cuyo nombre no recuerdo, que se fijó en la camiseta que tenía puesto mi esposo y que dice Quintas Jornadas Costarricenses de Psicología Social en memoria a Ignacio Martín Baró a los 20 años de su desaparición física a manos del ejército salvadoreño. Al fijarse en la camiseta, este psicólogo social nos preguntó quién era el cantante, porque Ignacio está con su acompañada, su inseparable guitarra. Así que hubo que parar el desayuno para darle una explicación concisa de quién era Ignacio Martín Baró y de lo que se estaba conmemorando allí. Por dicha, junto a esta ceguera o miopía, coexiste un movimiento alternativo con sede que involucra otros colegas estadounidenses de mirada más amplia y profunda, como ejemplo Brinton Lykes y Ted Sloan, que se encargaron de dar vida a la fundación que ella acaba de describir y que ha estado funcionando y apoyando los proyectos que ella acaba de presentar. A través de subvenciones, creación de redes y apoyo técnico, ese fondo trabaja, como ella demostró, en proyectos en diferentes países para dar sentido a la praxis que promovía Ignacio Martín Baró. También destaca el lugar que ha creado la página de la Sociedad Interamericana de Psicología, en el que Nelson pues, tuvo mucho que ver y que tiene un repositorio interesante con audiovisuales
que hablan, ¿verdad?, sobre la vida y obra de Martín Baró. Finalmente, hay que reconocer la creciente reconocimiento a la psicología de la liberación visible en la oficialización por la Universidad Nacional de San Luis en Argentina de la red Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano. El legado de Martín Baró sigue vivo y seguirá, porque los problemas que él planteó no se han resuelto, como tampoco se ha resuelto el caso de su asesinato, aunque hace justamente 2 días en el diario El País de España se publicó la noticia de que se acaba de reabrir el juicio por su asesinato y el de los otros jesuitas y el de las 2 personas que lo acompañaban, una trabajadora doméstica y su hija. Ojalá esa nueva fase avance la vía legal de conseguir justicia. Mientras eso ocurre, a nosotros nos queda el reto de avanzar su obra por la vía de la academia y por el en el trabajo ético político con comunidades y personas que demandan justicia social y equidad en sus derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wanda, por estas palabras, por presentarnos tu experiencia con Nacho en estos diferentes momentos y también pues saber más sobre lo que se ha venido haciendo, quiénes lo están haciendo y qué es lo que podemos continuar construyendo para que el legado de Nacho pues se mantenga vivo después de 35 años y sigamos construyendo este nuevo horizonte del cual él pues esperaba que su propuesta saliera también. Ahora quisiera darle la oportunidad al doctor Hugo Klappenbach de Argentina, quien pues es un reconocido psicólogo en su país, fuera de su país también, presidente de la CIP, gran historiador de la psicología, que nos acompaña también para exponer o hablar un poco sobre la obra y la figura de Nacho. Así que por favor, doctor Klappenbach, tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir este conversatorio. Y gracias especialmente Nelson, Miguel, Marcelo por la invitación, porque en realidad, como ustedes saben, yo me dedico a la historia de la psicología y en realidad, más que trabajar con la historia y el aporte de Martín Baró, mis aportes han sido antecedentes de la psicología de la liberación. En particular, con Marcelo Muñoz hemos trabajado la obra poco conocida en realidad, de un psiquiatra español radicado en Argentina muchos años y un primo de él, otro psiquiatra español, que publicaron en 1976 un libro que se tituló Psicología de la Liberación. Es decir, mi aporte va a ser ese antecedente que por supuesto no somos originales en haber rastreado esto. Permítanme compartir con ustedes unas poquitas diapositivas. Se está viendo bien ahí, ¿no? ¿Correcto? Bien, esto está en un texto muy conocido de Barton y Kagan, cuando ellos señalan, permítame compartir con ustedes eso, primero la dificultad para referirse a la psicología de la liberación por las 2 razones que allí mencionan ellos, ¿no? Porque, en primer lugar, que buena parte, no todos los que trabajan en el campo de la psicología de la liberación utilizan esa categoría para referirse a su trabajo. Otros hablan simplemente de trabajo de psicología social o en psicología comunitaria o en trabajo de promoción de derechos humanos. Y la segunda razón es que buena parte de esa obra ha sido efectivamente trabajo de campo, praxis, dirigida a empoderar a grupos y comunidades, y en tal sentido no muchos de ellos se han publicado.
Y cuando se han publicado estas experiencias, han sido en esa zona que todos los teóricos de la literatura científica denominan literatura gris, que generalmente en pequeños boletines, en pequeñas publicaciones no del todo conocidas. Y la segunda, bueno, Montero y Zoom plantean algo muy parecido. Y la segunda cuestión de Barton y Kagan que yo quería compartir con ustedes es que ellos señalan, ¿no?, que el primer texto que parece utilizar el concepto de psicología de la liberación fue el texto de Caparrós y Caparrós, publicado en 1976 en una editorial de Madrid, recién fundada, aunque por supuesto lo más conocido de la obra de la psicología de la liberación es lo que después ha planteado la obra de Martín Baró. En fin, lo que yo entonces quería compartir con ustedes es esa obra en particular de Antonio y Nicolás Caparrós. En primer lugar, quiero referirme al concepto que acá estamos utilizando, que es el concepto de liberación, que efectivamente es un concepto muy complejo, que tiene su antecedentes importantes en la teología de la liberación, como ya se ha mencionado, en la filosofía de la liberación y sobre todo en la lucha colectiva de numerosos pueblos del sur, del tercer mundo, que de alguna manera se han planteado como objetivo liberarse de estructuras políticas, sociales y económicas de dependencia de centros de decisión mucho más importantes. En ese sentido, uno de los conceptos que a mí me gusta tomar de psicología de la liberación, y lo hago no porque sea un tío mío, no porque sea de Augusto Klappenbach, sino porque él publica en el año Augusto Klappenbach publica en 1971 en una revista de la llamada Nueva Izquierda Argentina o Nueva Izquierda Latinoamericana, que era la revista Nuevo Hombre, ese concepto claramente guevarista del Nuevo Hombre, y en el número 6 de esa revista, Augusto Klappenbach sobre todo plantea que la liberación debe entenderse como un concepto cualitativamente diferente de un concepto que había ocupado el espacio inclusive de políticos liberales progresistas, como era el concepto de desarrollo. Lo que planteaba entonces allí Augusto Klappenbach era que la liberación era un concepto que sobre todo involucraba dos cuestiones centrales. La idea del desarrollo suponía que había una falta, había un subdesarrollo que podía alcanzarse a partir de ciertas metas centrales, y en cambio el concepto de liberación suponía que había situaciones de injusticia, situaciones de violencia, situaciones de opresión, que solamente podían superarse eliminando esas condiciones de violencia, de opresión y de injusticia. En ese sentido, decía él, el concepto de liberación suponía claramente un concepto de liberación política. Ellos hablaban de la liberación nacional y latinoamericana, y siempre aclarando que el concepto de nación al cual ellos se referían era un concepto muy distinto del concepto de nación del primer mundo, donde la afirmación de una nación, por así decirlo, implicaba el peligro de afectar a otra nación también constituida. El concepto de liberación de una nación que se planteaba en el hemisferio sur era la afirmación de una nación que rompía con el imperio. En ese sentido, la afirmación de una nación no tenía por qué implicar peligro de guerra o conflictos con otras naciones que estaban en un proceso similar. Entonces, en ese sentido, el concepto de liberación al cual va a adherir Antonio Caparrós y Nicolás Caparrós lo lleva a una trayectoria en su política que es particularmente interesante y que a mí me gustaría compartir con ustedes. Él nace en Madrid en el año 1928 y en 1900, después de su padre participa en el ejército republicano, es preso después de la caída de la República en España y logra en un momento dado escaparse y se viene a la Argentina en el año 1947. Es decir, que en ese momento Antonio Caparrós tenía 19 años. Antonio Caparrós ingresa a la Facultad de Medicina
fue presidente del Centro de Estudiantes y, como ustedes saben, el Che Guevara se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires y allí compartió y conoció al Che Guevara. Después vamos a ver alguna cuestión particular que tiene que ver con el encuentro, el fallido encuentro en realidad de Antonio Caparrós en La Habana, en Cuba, con el Che Guevara. Antonio Caparrós se especializó en psiquiatría, trabajó sobre todo en un hospital psiquiátrico en las afueras de Buenos Aires, que era el Hospital Araoz Alfaro de Lanús, el antiguo Hospital Evita, en nombre de el Evita en nombre por Eva Perón, la primera mujer de Perón, y él utilizó enfoques muy diversos y muy variados en su práctica como psiquiatra, desde psicoanálisis hasta terapias de choque o psicofarmacología, pero siempre planteando que el horizonte que debía guiar a un médico psiquiatra era la psicoterapia o individual o grupal. Él fue, en 1964, comienza como profesor de psicología en la Universidad de Buenos Aires, de la mano de José Itzigson, un gran psicólogo también teórico argentino. Y en ese periodo en particular, Antonio Caparrós estaba interesado en la obra de Henry Vallor. Antonio Caparrós era miembro del Partido Comunista en estos años, del Partido Comunista Argentino, que era un partido fuertemente soviético, o sea, seguía la línea del Partido Comunista de Moscú y de buena parte de los partidos comunistas de Occidente. Es interesante porque en ese primer curso que él va a dictar de psicología, que era el curso de Psicología 1, por los conceptos que utiliza, 2 años después, en 1966, se va a convertir en profesor responsable, el equivalente a profesor titular, de un curso de Psicología 3, en el cual introduce textos de Vygotsky, particularmente el desarrollo del habla y los procesos mentales, y tengan en cuenta que el texto, el papel del lenguaje en el proceso de los procesos mentales, en inglés lo introduciría Michael Cole en el año 1969. En el 1966 lo introducía, y es interesante porque uno puede pensar que las traducciones, Caparrós no leía ruso claramente, las traducciones venían realizadas por editoriales marginales de Moscú que publicaban muchas obras en otras lenguas, en particular en castellano. Recuerden que el primer texto de Rubinstein sobre el manual de psicología, cuando en la Unión Soviética psicología se convierte en una disciplina aceptada por el aparato del Estado, es un texto que en castellano lo va a publicar Grijalbo oficialmente. Previamente, buenas partes de los textos de Rubinstein aparecieron también en editoriales cuasi desconocidas de Moscú, o sea, con pie de imprenta en Moscú, pero en distintos idiomas, entre ellos en castellano. Bien, en 1973 él se va a convertir en profesor titular de la Cátedra de Psicología General de la Universidad de Buenos Aires, en la cual va a estar solamente 3 años, porque el golpe de Estado de 1976 lo va a obligar a exiliarse y va a elegir como lugar de exilio el lugar de su nacimiento, el lugar donde habían nacido sus padres y donde estaba un primo hermano de él, que era Nicolás Caparrós, que a su vez había viajado a Buenos Aires varios meses invitado por Antonio Caparrós y con quien habían compartido experiencias en psicología de grupo, psicoanálisis y psicoterapia de grupo. En 1965 él ya se había distanciado del Partido Comunista Argentina, el Partido Comunista Argentino, y en 1966 él viaja a Cuba invitado por el Che Guevara. Es interesante porque cuando él llega a Cuba, llega en el año 1977, ya el Che se había ido a Bolivia, y el hijo de Antonio Caparrós, que es un reconocido escritor argentino, Martín Caparrós, en uno de sus libros publica, en base a los testimonios de su padre y de su madre, el encuentro cuando ellos llegan a La Habana para verlo al Che Guevara, le informan que el Che Guevara había viajado, pero que el comandante estaba interesado en verlo. Ellos le habían dicho que viajaban de regreso para Buenos Aires a los 3 o 4 días. En esa época los vuelos eran épocas de dictaduras militares y los vuelos a La Habana solían hacerse triangulándose por países muy diversos. Entonces le dice que a los 2 o 3 días se van a ir, y efectivamente la noche anterior al regreso le llegan un par de personas, le dicen que el comandante está abajo en el hotel, que quieran hablar con ellos, y estuvieron hablando, según cuenta allí Martín Caparrós, varias horas, y donde de alguna manera
Fidel Castro le da a entender la acción que va a llevar adelante el Che Guevara en Bolivia y que va a precisar apoyo en distintos lugares de la Argentina. Ahí es cuando aparte Antonio Caparrós le dice que él ya se había distanciado, que él no tenía contactos con el Partido Comunista Argentino. Igual es muy interesante porque le dice, igual no espere apoyo del Partido Comunista Argentino, como no lo va a tener del Partido Comunista Boliviano, cosa que efectivamente ocurrió. Pero sí en aquel momento le cuenta el proceso que se estaba viviendo en las juventudes argentinas de izquierda que habían sido fuertemente antiperonistas en la década del 50, pero dice, de pronto se están peronizando y hay en la izquierda peronista muchas fuerzas interesadas y efectivamente un año después se armó un grupo, uno de los primeros grupos de guerrillas en la Argentina, apoyando al Che Guevara. Bien, lo que me interesa de todo esto es que Antonio Caparrós, en su periodo argentino además, comienza a participar y animar revistas de la llamada Nueva Izquierda. Y entre ellas me interesa una, que es una revista que se llamaba La Rosa Blindada, donde hubo un número muy especial donde se publica el famoso texto del Che Guevara sobre el socialismo y el hombre nuevo en Cuba, un texto muy conocido que, si no recuerdo mal, la primera edición en castellano fue en el semanario Marcha de Montevideo, y la segunda edición fue en la revista La Rosa Blindada. En ese mismo número, Antonio Caparrós publica un texto sobre incentivos morales y materiales en el trabajo, que es un texto que él había discutido precisamente en un simposio en La Habana, y donde de alguna manera plantea todos los problemas que implicaba la constitución del hombre nuevo y el problema de superar los incentivos materiales y de poder incorporar básicamente los incentivos morales. Él participa también de la revista, como les había dicho antes, Nuevo Hombre, en la cual también va a escribir Augusto Klappenbach, va a escribir Silvio Frondizi, va a escribir Eduardo Duhalde, Hernán Kesselman, entre otros. Y sobre todo la última revista, y esta sí les quiero compartir a ustedes la diapositiva porque es una revista muy rara y muy extraña en su confección. Hasta donde sabemos solamente se publicaron 2 números. Permítanme si aquí la puedo... acá le doy compartir. Esta revista, como ustedes ven, sobre, el nombre completo era Sobre la cultura de la liberación. Era una revista que animaron el grupo de Cine Liberación, que era Pino Solanas y Octavio Getino, el grupo para Liberación en el Arte y el grupo Psicólogos por la Liberación, que era el grupo que de alguna manera lideraba Antonio Caparrós. Es una revista que venía dentro de un sobre. Los materiales venían dentro de un sobre y aparte decían, esto no es para que usted lo tenga en una biblioteca. Esta revista debe circular. Usted la leyó, pásela a algún compañero o compañera para que le sea de utilidad y que siga. Una revista muy rara, muy vanguardista, aparte hasta en su concepción de revista. Para nosotros esto no sería una revista, no está cosida, no está brochada, circula dentro de un sobre. Hubo 2 números y ahí ya el nombre de sobre de la cultura y la liberación. Bien, vinculado con esto aparece el primer texto, que es el que me interesaba hablar, que es el primer libro que se llamó Psicología de la Liberación. Este es un libro que se publica, como les había dicho antes. Aquí les voy a mostrar también la portada de este texto. Creo que es interesante porque, insisto, no es un texto muy conocido. Esta es la portada, es un libro que se publica en Editorial Fundamentos. Editorial Fundamentos es una revista también de la nueva izquierda española, que a la caída del franquismo, recuerden que Franco, si no recuerdo mal, muere en 1975, comienza a publicar desde autores del marxismo chino, particularmente muchas obras de Mao Zedong, publican obras también de Lenin, obras sobre psicología de grupo, psicología crítica, psicología alternativa, y ahí sale este volumen, Psicología de la Liberación.
Es un libro raro, es un libro extraño. Con Marcelo Muñoz, que está acá también en esta mesa, hemos analizado este libro y las complejidades que tiene. Porque por un lado es un libro que responde a una, sobre todo Nicolás Caparrós, que es el primo de Antonio, tenía una fuerte impronta psicoanalítica, pero una psicoanálisis de grupo y un psicoanálisis de grupo muy crítico de las asociaciones psicoanalíticas internacionales. En ese sentido aparece una cuestión de psicoanálisis que el primer Antonio Caparrós había cuestionado y había criticado como una práctica burguesa, en consonancia con la mayoría de las críticas de los partidos comunistas al psicoanálisis en la década del 60. Pero si bien aparecen elementos del psicoanálisis, aparecen también elementos vinculados claramente con el marxismo y en particular con la obra de un autor argentino que se llamaba Juan José Hernández Arregui, que se llamaba La formación de la conciencia nacional y que en las primeras formulaciones era la formación de la conciencia nacional para la liberación, la formación de la conciencia para la liberación nacional. Ese es un texto en el cual se mezclaba, era parte de los documentos políticos de base de la izquierda peronista, de la izquierda nacional, que era mucho más amplia inclusive que la izquierda peronista, y lo que sostenía iba en consonancia con el planteo que plantearon todos los que me precedieron en esta mesa, de la idea de Martín Baró de que la psicología de la liberación debía empezar por liberar a la psicología. Bueno, la primera cuestión que debía ser la liberación nacional y la conciencia nacional era liberarse de la falsa conciencia que tenía. Es decir, recién ahí iba a poder encarar los proyectos que tenía, porque al liberarse de la falsa conciencia iba a darse cuenta de que la problemática de opresión y de injusticia y de violencia que se había ejercido contra los sectores más vulnerables, a la larga abarcaba a todos los sectores, inclusive de la así denominada clase media ilustrada, hasta clase media privilegiada, porque solamente se iba a salvar el pequeño sector al cual Antonio y Nicolás Caparrós identificaban como la oligarquía. Este texto fue un texto indudablemente muy importante. Les quiero, fíjense ahí, estoy compartiendo esa frase, ¿no? Lo que señalaban es que el concepto de liberación tiene múltiples matices, desde aquellos ostensibles que inicialmente hicieron hacer este vocablo, hasta las formas más sutiles que se suele llamar neocolonialismo, que propician la división de tareas entre países y seres humanos. En este texto en particular, creo que lo que hace Antonio y Nicolás Caparrós, es plantear también una agenda de la psicología y me gustó eso que decía Wanda, ¿no? Que es un autor que uno lo puede plantear en pasado, en presente y en futuro, porque efectivamente hay allí una apuesta que debe ser psicología. Y quiero terminar con esto. Me parece que una de las claves para un historiador de la psicología es que la psicología de la liberación, igual que las psicologías nativas, las indigenous psychologies, nos interpelan fuertemente porque los historiadores de la psicología estamos acostumbrados a buscar los antecedentes de las teorías psicológicas, estamos interesados en seguir de alguna manera lo que también es el canon de la psicología, que de alguna manera es o comprender o explicar, si queremos aplicar esa distinción entre comprensión y explicación, la mente, la subjetividad, el comportamiento. Cuando en realidad la psicología, y esto todos lo sabemos bien, desde el famoso manifiesto de Watson en 1913, el de John Watson, la psicología no solamente intenta entender o comprender qué es el comportamiento de la mente, sino sobre todo modificarlo y controlarlo. Es decir, en la psicología está presente no solamente qué es el comportamiento, qué es la mente, qué es la subjetividad, sino qué debe ser. Y ese deber ser interpela claramente porque ese horizonte de deber ser ético-político atraviesa la psicología de una manera impresionante. Quiero decir, eh, es muy difícil hacer historia de la psicología sin entender que ese deber ser, ese horizonte ético y político, está permanentemente modelando, está permanentemente perfilando lo que la psicología es. Es decir, la psicología, lo que es el comportamiento, la subjetividad y la mente, se deriva de lo que debe ser. Y ahí entonces la psicología de la liberación está en su plano puro. La psicología de la liberación claramente es ético y es política, pero porque la psicología es ética y política.
Es decir, no hay una distinción ahí. Esto es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Una muy interesante presentación. Creo que también es un ángulo diferente, pero a la vez tratando de encontrar las maneras en que estos aportes, estos antecedentes también los podemos colocar en la línea del trabajo de Ignacio Martín Baró. Muchísimas gracias. Quisiera entonces ahora pasar y darle la palabra a la doctora Raquel Guzzo de Brasil, quien también ha continuado pensando en la línea de Martín Baró. Ella con, si no me equivoco, es Fernando Lacerda, han trabajado muchos de los textos de Ignacio Martín Baró y han sido traducidos a el portugués. Déjenme decirles también como dato que gracias a Brinton Likes es que también mucho del trabajo de Ignacio Martín Baró se conoce en inglés, porque fue ella una de las gestoras del proyecto de la traducción que se hizo y que luego fue publicado por la editorial de la Universidad de Harvard. Entonces, como pueden ver también, los aportes de cada una de las personas que nos acompañan esta tarde han sido importantes para que podamos continuar aprendiendo de Nacho y también pues para continuar diseminando su pensamiento en diferentes idiomas, en diferentes coordenadas. Así que por favor le cedo la palabra a la doctora Guzzo para que nos haga su presentación. Adelante. Não sei se vou conseguir compartilhar minha apresentação. E devo dizer que não sei se hablo em português, em péssimo espanhol ou em inglês. Vou tentar falar em português, porque sou mais natural falando em português. E a Albertina me ajuda. Vamos ver. Vocês podem ver? Sim? Bom, eu quero me apresentar. Eu sou uma professora titular de psicologia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E eu introduzi a produção de Martim Baró no Brasil depois de ter participado em vários congressos sobre psicologia da libertação na América Central e na América do Sul, me apresentado por Fernando González Rey. Ele que me levou a participar desses eventos, junto com Maritza Monteiro, Inácio Dobles, Jorge Mário Flores, Bernardo Jiménez. E em 2003, eu organizei no Brasil um congresso de psicologia da libertação na universidade, para trazer para o Brasil as principais obras escritas por ele, e começar a trabalhar uma outra perspectiva da psicologia nos cursos de graduação em psicologia no Brasil, que são cursos que formam psicólogos e psicólogas ainda num formato colonizado, sem muitas derivações da psicologia, e eu acho que a importância da obra de Martim Baró foi uma mudança de rumo da psicologia brasileira, quando ela passa a trazer, dentro dos cursos de formação, uma outra perspectiva para a psicologia social. O que me chamou muito a atenção dos contatos, os primeiros que eu tive com a obra de Martim Baró, foi exatamente a ruptura
da psicologia hegemônica, da psicologia dominante e o compromisso social da psicologia com a realidade social brasileira. Com a democratização do nosso país, depois de um período longo de 25 anos de ditadura, a psicologia precisou encontrar um caminho para trabalhar com a sua realidade social, porque a psicologia que era ensinada nos cursos de graduação, e Fernando Gonzalez falava muito isso, Gonzalez Rey falava muito isso, ela não tinha uma leitura política e social do país onde ela estava sendo inserida. E muitos profissionais formados em psicologia no Brasil acabavam tendo muita dificuldade de exercer uma prática por conta de uma diferença muito grande entre conceitos, entre estrutura, entre fundamentos e aquela realidade colocada no país de uma imensa desigualdade social. Uma outra coisa que me inspirou muito, né, na adoção da psicologia de Martin Baró foi que, quando eu era jovem, na época da ditadura militar, a Igreja Católica Brasileira ela formava estudantes para uma leitura crítica da realidade. E eu participei da formação das comunidades eclesiais de base, que foram o início das ações da teologia da libertação. Então, eu, como estudante secundarista, quer dizer, ensino médio, eu participava das atividades da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, e eu tocava violão nas comunidades. Quer dizer, isso foi me chamando a atenção, e quando eu conheci a obra e conheci a vida do Martin Baró, eu me identifiquei muito com o chamado que ele tinha, que ele fazia para a inserção da psicologia nas comunidades por onde eu andava como estudante e não tinha ainda estabelecido uma relação com a psicologia que eu estudei. E eu acho que essa é uma questão muito importante para mim, porque ela foi inspirada em movimentos teológicos na época da teologia da libertação, e assim, movimentos de bispos latino-americanos que questionavam a Igreja Católica distante do mundo real e do mundo da pobreza e da marginalidade, das desigualdades sociais. Então, o reconhecimento da opressão e das injustiças neste grupo social fazia com que todos nós precisássemos pensar que forma que nós iríamos lidar com aquela população, sem considerar que, antes disso, nós teríamos que lidar com um sistema que provocava a desigualdade, a violência e a exclusão. Um outro elemento muito importante da obra de Martin Baró, fundamento, inspiração, foi Paulo Freire. Na pedagogia da libertação, eles trocaram muitas informações em relação ao processo de tomada de consciência e o processo de libertação. Ou seja, a desideologização, que é o conceito cunhado por Martin Baró, nada mais era do que o processo de tomada de consciência sobre a realidade que as pessoas viviam, principalmente as que estavam em condições de vulnerabilidade. Por isso, como eu estudei Paulo Freire no segundo nível de escolaridade, porque eu sou uma professora alfabetizadora antes de ser uma psicóloga, eu estava na sala de aula alfabetizando as crianças. E estudei Paulo Freire na pedagogia da libertação.
ou seja, uma escola que promove a consciência para promover a libertação. E essa educação para a liberdade, ela fez parte de uma prática muito importante na pedagogia, na formação de professores, mas ela estava muito distante da formação de profissionais de psicologia. E eu acho que com a psicologia da libertação, essas coisas se integraram. Como foi colocado aqui, principalmente por Hugo, pelo professor Hugo, a perspectiva crítica da psicologia que rompe com os conceitos hegemônicos e dominantes, principalmente do hemisfério norte, para nós do hemisfério sul, ela exige que pensemos em outros esquemas, em outras leituras para serem planteadas ou instituídas nos cursos de formação de profissionais de psicologia. Um deles é que a personalidade é uma construção social. E a perspectiva marxista é uma perspectiva que constrói, que constitui espaços sociais, principalmente do desenvolvimento humano. Então, esse é um ponto muito importante para nós, porque sem essa leitura mais ampla marxista, a gente não consegue entender a importância das construções sociais e seu impacto na construção da personalidade. O outro ponto de fundamento para nós é a conscientização como um processo de empoderamento, de fortalecimento pessoal e social, que a gente aprendeu com Paulo Freire. Um outro ponto é a psicologia da libertação de Martin Baró, compromissada com as massas ou com a teologia da libertação, com os pobres, com os despossuídos, com as pessoas vulnerabilizadas à margem da sociedade. Então, esse entendimento do que seja a violência e a opressão na sociedade brasileira é que fez com que a psicologia da libertação tivesse um sentido muito forte para nós, psicólogos sul-americanos aqui brasileiros. Outro ponto que nos fez juntar as perspectivas críticas que a gente trabalha hoje é a desconstrução dos modelos psicopatológicos existentes, que estão muito fortes dentro da psicologia conservadora e que marcam de uma maneira muito cruel a forma de lidar com as divergências, com a diversidade, principalmente no contexto educacional, que é o contexto onde eu trabalho, foco as minhas atividades profissionais. Crianças diferentes são crianças encaminhadas para tratamento médico. Tomam remédio, são patologizadas e discriminadas sem um entendimento da importância do contexto em que vivem para a apresentação do seu processo de desenvolvimento. E, por fim, esses processos de libertação e de emancipação, como diz o Martin Baró, que é um resumo, uma síntese, que faz muito sentido para nós quando a gente programa uma ação preventiva nas escolas. Da ação para a experiência, da experiência para a consciência e da consciência para a mudança. Então, essas etapas são etapas que nós procuramos materializar em ações concretas no campo onde a gente trabalha. E eu trago essa frase que é muito comum para quem estuda o Martin Baró, mas que para nós tem sempre, ela é muito motivadora para entender o propósito da psicologia da libertação aqui para nós.
A psicologia, o conhecimento psicológico deve ser colocado a serviço de uma sociedade na qual o bem-estar de poucos são baseados ou são fundamentados no desconforto da maioria e que a relação de algumas pessoas, realização de algumas pessoas não requer a negação de outras, na qual o interesse de poucos não demanda a desumanização. Então, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de ter ouvido vocês e poder entender que ainda precisamos seguir adiante com ações concretas que materializem a proposta da libertação da psicologia. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Raquel, por compartir con nosotros esta perspectiva también, sobre todo del trabajo que se ha venido haciendo en Brasil, del trabajo que tú has venido haciendo con Fernando Lacerda, y con las nuevas generaciones de estudiantes al introducir los conocimientos y el pensamiento de Ignacio Martín Baró también en Brasil. Muchísimas gracias. Tenemos dos cosas pendientes, aparte de estas increíbles exposiciones que hemos tenido. Tenemos dos puntos más en nuestra agenda de esta tarde. Una tiene que ver con, por así decirlo, la oficialización de lo que sería el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo al interior de la CIP, que estaría dedicado a lo que es la psicología de la liberación. Como tal vez muchos y muchas de ustedes saben, Ignacio Martín Baró fue una persona que participó activamente en la CIP. De hecho, en conversaciones con Maritza Montero ya me contaba que fue precisamente en Caracas donde él tuvo, por así decirlo, su debut en la palestra del Congreso Interamericano de Psicología, donde comenzó a forjar todas estas, no solo relaciones de trabajo, sino estas relaciones de amistad tan entrañables que todavía pues seguimos escuchando de las personas que le conocieron. Y muy rápidamente desde que entra a la CIP, él luego forma parte de la mesa directiva como vicepresidente para México, Centroamérica y el Caribe, el puesto para el cual fue también revalidado. Es decir, cuando él es asesinado todavía era vicepresidente para la CIP. Entonces, esto es también, digamos, un homenaje, pero también creo yo que es un compromiso organizacional de traer a la figura de Martín Baró para que utilicemos los canales de la CIP, los mecanismos como son los grupos de trabajo, para continuar su pensamiento, su legado, como muchos y muchas de ustedes han dicho, como lo han compartido, la cantidad de grupos que existen alrededor del mundo que se ocupan del pensamiento de Martín Baró han explotado, ¿no? Y si ustedes comienzan a hacer una búsqueda por internet, lo van a encontrar en diferentes lugares, en Europa, hay también muchísimos en Latinoamérica, unos están conectados con otros, etcétera, pero creemos que esto es un esfuerzo que valdrá la pena para que nosotros podamos entonces comenzar a tejer desde lo que fue una organización a la cual él sirvió. Y entonces lo que queremos es invitarles a, si ustedes ven el chat que en la pantalla, he compartido ahí un pequeño vínculo en el cual, si ustedes desean más información sobre el grupo de
de trabajo sobre psicología de la liberación, pueden entonces, por favor, proporcionarnos sus datos y les estaremos entonces dando, digamos, continuidad a esto. ¿Qué es lo que pretendemos con este grupo? Pues uno, diseminar el pensamiento, de continuar la diseminación del pensamiento de Ignacio Nelson, Martín Baró, ¿sí? perdón, estaba faltando todavía lo de la red. Sí, no, no, eso viene luego, que me dijiste que lo querías de último. Sí, pero digo, es en el marco de estas presentaciones. Ok, sí, sí, sí. ¿Te parece que lo...? O- Dame un segundito y luego, Sí, 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 y sí. luego tú con Patricia, Y entonces. aprovecho, no sé si puedes un poquito más fuerte, porque no se escucha. Ok, sí, claro, disculpen si yo tiendo a hablar suave y tal vez el micrófono no me ayuda tampoco. Como les decía, algunos de los objetivos que tenemos son uno, diseminar el pensamiento, continuar la diseminación del pensamiento de Ignacio Martín Baró. Segundo, continuar tejiendo las relaciones de trabajo en las cuales nos podamos entonces ayudar a pensar, ¿no? A pensar el trabajo de Ignacio Martín Baró. Ustedes han mencionado muchos de los personajes que eh, han tenido liderazgo, relevancia. Está Maritza Montero, ¿no? Una cantidad de personas que se ha dedicado también a continuar el trabajo. Ahora queremos traer esto al interior de la CIP, ¿ok? Y entonces hay mecanismos por los cuales nosotros tenemos que seguir, tenemos que tener al menos 8 personas para poder formar un nuevo grupo de trabajo. Necesitamos que esas personas sean miembros de la CIP, necesitamos que sean al menos de 3 países diferentes. Como se dan cuenta, pues hay un mecanismo para hacer esto, pero creemos que dado el interés que hay por la figura y obra de Martín Baró, entonces podemos convocar a otros colegas para que puedan unirse a este nuevo esfuerzo que vendría a sumarse a la cantidad de otros que ya están en ruta, que muchísimos ya tienen historia, ¿no? Es la cátedra Ignacio Martín Baró, que mencionaban también anteriormente, y creo que eso nos va a servir entonces para que la CIP sea un vehículo para continuar el trabajo de Ignacio Martín Baró. También queremos aprovechar la oportunidad para lanzar lo que sería la red de psicología, liberación y pensamiento nuestro americano, en el cual Marcelo Muñoz y también Patricio Ortega nos van a compartir más sobre este otro esfuerzo. Así que, Marcelo, por favor. Ah, tienes el micrófono apagado. No, digo, Patricia, y después yo ahí me sumo y te acompaño. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, de inicio me siento muy honrada también de que me hayan permitido participar acá. Ha sido muy, muy, muy emotivo. Y decíamos con Marcelo que bueno, que estábamos conmovidos, ¿no? Por lo que han estado acá narrando. Les comento brevísimamente que yo tuve oportunidad de conocer al doctor Ignacio Martín Baró en mayo de 1989 cuando vino a la Universidad de Guadalajara a participar en un encuentro que se organizaba por parte de quienes éramos estudiantes en ese momento. Y bueno, fue también muy impactante que a los pocos meses supiéramos de esta tragedia. Y bueno, desde ahí que creo que quedamos ahí vinculados con el tema de la psicología de la liberación. Después, si es posible, les comparto algunas fotografías, son solamente 3, pero bueno, porque veía que compartían sus fotografías y a mí me parece súper emocionante poder verlo ahí en otros momentos. Y bueno, en un momento, si es posible, les comparto también estas fotos que se tomaron acá en la Universidad de Guadalajara.
Bueno, platicarles de la red, de Psicología, Liberación y Pensamiento Nuestroamericano, que es un esfuerzo que estamos, bueno, que hemos venido construyendo un poco después de la parte más aguda de la pandemia, bueno, entre personas de diferentes países en nuestra América, bueno, liderados por Marcelo y por Hugo, que están en Argentina, en la Universidad de San Luis, pero también donde participan compañeros y compañeras de Chile, de Uruguay, de México, de Venezuela, de Colombia, de diferentes de geografías y de diferente, y no solamente vinculadas a la formación propiamente de psicología, ¿no? Porque también atendiendo un poco a lo que ya las personas que nos antecedieron en la palabra mencionaban, pues este interés por la liberación no es exclusivo de psicólogos y psicólogas, ¿no? Entonces, bueno, sí, Hugo Morales, perdón, perdón, para no confundir, pero sí, Hugo Morales de la Universidad de San Luis. Y bueno, este esfuerzo, la intención es, bueno, ir generando estos espacios de discusión, de análisis, no solamente del pensamiento de Ignacio Martín Baró, sino de todo lo que alrededor de eso también se ha ido elaborando. Entonces, decirles que hay compañeros y compañeras docentes, también integrantes de pueblos originarios, o sea, personas que han luchado en nuestros territorios bueno, por esto, por modificar la realidad que nos ha estado tocando vivir, ¿no? Y bueno, también con esta vena esperanzadora que también tenía el doctor Ignacio Martín Baró, ¿no? De entender que sí es posible que construyamos otra cosa y que, bueno, muchas veces el saber psicológico ha sido utilizado en contra de los pueblos y que entonces ahora tenemos, decíamos hace unos días en otra charla, que ahora tenemos como un compromiso, ¿no? También moral con la reparación del daño y la garantía de no repetición, o sea, de que este saber psicológico no vuelva a utilizarse en contra de los pueblos y que sirva para la liberación y que sirva para el buen convivir y que no se utilice para la tortura, ni para la militarización, ni para la guerra, pero tampoco para la desesperanza. Porque ahora lo que nosotras, bueno, encontramos acá en Guadalajara con los estudiantes y las estudiantes es esta, ¿no? Noción de la desesperanza, de la sensación de que nada se puede hacer, de que estamos condenados, ¿no? A vivir, o condenadas a vivir en esta tristeza, en esta amargura, en esta desesperanza, en esta depresión, en esta angustia, y que entonces pues recuperar un poco como plantea también Maritza Montero, recuperar este sentido histórico, ¿no? Esta recuperación de la historia real, de las luchas que hemos ganado y del recuerdo de cuando éramos libres, de la memoria de cuando éramos libres, pues también nos da esta sensación esperanzadora, ¿no? De que es posible modificar. Sí hemos llegado, y lo decía también Martín Baró, ¿no? Creo que también en este libro que presentaba el doctor Rubén Ardila, creo que menciona ahí que esta idea de que no es posible también ha sido trabajada, ¿no? Desde un espacio intencionado de la psicología y tendríamos que modificarlo. La cuestión acá es cómo logramos que las personas recuperen este sentido histórico, cómo logramos que vuelvan a mirarse como seres humanos que han luchado todo el tiempo y que también han tenido logros, ¿no? A lo largo de este proceso histórico. No es sencillo, las redes sociales luego tampoco contribuyen o contribuyen a esta idea de darle una forma, darle un cierre a este pensamiento, ¿no? Como, bueno, pues el trabajo es así de duro, pero pues es que así es. La vida es difícil y la gente es hostil, pero pues así tenemos que acostumbrarnos y pues entonces como salir de ese discurso también requiere de un proceso de reflexión, de pensamiento y de elaboración de nuevas formas de intervenciones psicológicas, no individuales, no aisladas, no descontextualizadas, sino justamente lo contrario, ¿no? Justamente en el sentido de colectivizar y de analizar de manera crítica lo que nos sucede. Entonces, la red tiene esta intención, hemos tenido varias reuniones ya
Marce creo que nos va a poder dar más precisión sobre ello, varias reuniones con diferentes participaciones en donde ojalá que todo esto, ojalá que podamos tener, como nos decían acá en quien está organizando este evento, que podemos tener este video, porque es súper emocionante escuchar esto, pero además también saber que mucha gente se está interesando en este pensamiento como una alternativa, ¿no? Como una alternativa generada desde América Latina, para América Latina y para todas las personas que estamos comprometidas con la transformación y con el logro de un mundo en donde quepamos todos los mundos. Yo le dejaría aquí porque no quiero extenderme también tanto y les muestro si es posible nada más estas dos imágenes que ojalá que les sean significativas, ¿no? Esta primera son dos fotografías de Ignacio Martín Baró en la Universidad de Guadalajara en mayo de 1989. Él participó acá con una conferencia magistral de la que hay un video por ahí en YouTube, por lo menos una parte, pero acá está en la escuela, él vino y compartía con la gente en los pasillos, ahí está en la cafetería, acá en la otra fotografía está en un foro sobre derechos humanos en el que también participó ahí, y bueno, la otra imagen es la de él en esta conferencia, en donde una de las cosas que nos marca más es este fragmento en donde él dice, aquí seguimos intentando dar aquellos pasos que hagan ser al deber, historia al sueño, realidad a la esperanza. Y con esa esperanza es con la que participamos en la red y en estos espacios en donde tan amablemente ustedes nos invitan a participar. Les agradezco. Marce. Bueno, hola, hola. Gracias, Pat. La red empieza a conformarse y a tomar forma hace unos 5 años más o menos, ¿no? Empezamos, yo creo que nos favoreció mucho, mucho, mucho la virtualidad. El paso a la virtualidad. ¿Por qué? Porque habíamos empezado acá en San Luis, perdón por la autorreferencia, ¿no? Pero habíamos empezado acá en San Luis con un pequeño espacio que le llamamos simposio conversatorio y éramos en un aula 30 personas, ¿no? Eh, Al año siguiente se da la pandemia. Eso nos obliga a la virtualidad. Y la virtualidad implicó vincularnos con distintos grupos, entre ellos el grupo de donde está Patricia, ahí en Guadalajara, con Verónica, con Niltiel en otro rincón de México, con gente de Ecuador, con gente de Colombia, bueno, de Argentina en distintos lugares, de la Universidad de Cuyo, también de movimientos sociales. Digo, la verdad que empezó a construirse una red en torno a poder pensar a Martín Baró, pero sobre todo lo que significa Martín Baró hoy, ¿sí? No solamente la nostalgia del recuerdo y de lo que implicó su asesinato, sino traerlo al presente y poderlo plantear desde el presente, ¿no? A partir de ahí, bueno, la red empezó a tener alguna forma, formalmente hace una semana, digo, porque eso es la realidad pero que nos venimos juntando, reuniéndonos, haciendo actividades, haciendo publicaciones en lo colectivo, harán unos 3 años, 4 años, y en los conversatorios, el martes fue, ¿no, Pat? Patricia, el martes hicimos el sexto conversatorio, digo, y por suerte creo que la virtualidad en ese sentido nos favoreció enormemente, y creo que es un lindo espacio para poderlo, lo que decía recién, poderlo pensar a Martín Baró desde hoy, pero también pensar que el pensamiento en América Latina está atravesado por una tragedia en lo político, en lo social, digo, las derechas cuando están en los gobiernos son dañinas, digamos, a muchos sentidos, ¿no? Y si uno piensa que este pensamiento crítico, este pensamiento de liberación, viene desde ese reservorio crítico, ¿no? Digo, bueno, poderlo rescatar, pero poder pensar en la actualidad, ¿no? Poder pensar en la actualidad qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en otros rincones del mundo que también componen este gran sur, ¿no? Este sur global, como diría Boaventura y otros autores. Por eso nos interesa la red que sea un espacio también de diálogo y de encuentro con otras instituciones. Creo que la CIP puede ser una buena institución en la cual podemos dialogar permanentemente con estos criterios de aunarnos y aunar esfuerzos. Y después también los planteos
al interior de la formación, ¿no? De nuestras carreras de psicología, que carecen absoluto de este pensamiento. Acá en la universidad, en Argentina, se habla mucho de adoctrinamiento y adoctrinamiento. Y lo cierto es que el adoctrinamiento por el lado del pensamiento de liberación es casi fallido, Hugo, o no me equivoco. Somos muy poquitos, la hegemonía no pasa por el pensamiento de la liberación, la hegemonía pasa por la replicación del pensamiento euroamericano con las matrices ya conocidas y bueno, desde una perspectiva críticas, digo, es un poco eso es poder empezar a pensar también desde otro lugar y eso nos interesa como desafío de la red, ¿no? Por eso es un diálogo al interior de las universidades, con los movimientos sociales, con los distintos espacios que vayan surgiendo, con las instituciones. Creo que es muy importantísimo unarnos con las instituciones, más allá de que siempre se van creando muchas instituciones, ¿no? Bueno, empezar a pensar un puente en común. Me tengo acá, pero un poco esa es la idea y bueno, estamos dispuestos a sumarnos, a dialogar, a encontrarnos y a encontrar espacios donde nos permitan y nos permitamos debatir estos temas, generar espacios en común, esos proyectos que planteaba la compañera al principio, la verdad que son extraordinarios y que la verdad que tampoco los conocíamos, digo, me parece que eso también es importante, por supuesto que no tenemos la capacidad económica que tiene esa institución, ¿no? Pero me parece que poder pensar lo territorial también es fundamental, ¿no? Creo que tenemos un gran déficit también en nuestras disciplinas, en particular la psicología, pero también, digo, las ciencias sociales, la carencia del territorio, ¿no? De la construcción del pensamiento desde lo territorial. Creo que eso también es un gran aporte de Martín Baró cuando debatía y nos proponía una psicología diferente, ¿no? Una psicología que tenga una praxis concreta en el territorio. Bueno, eso. Eh, Cualquier cosita, después nos vinculamos y damos mayores datos de esta red. Eh, Funciona hay sedes en distintos lugares y va a funcionar cada 2 años, va rotando las sedes. La idea es que hay un mínimo documento con algunos principios que nos permiten un poco organizarnos y aceptar algunas condiciones. Pero es eso un espacio que nos parecía importante compartir acá, digamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias, Patricia, por compartir también el trabajo que ustedes están y han venido haciendo desde hace años, pero que ahora lanzan, digamos, ya de una manera mucho más formal. Creo yo que los espacios van a seguirse multiplicando y creo que estos diálogos tienen que continuar, ¿no? Es interesante cuando a veces aún personas como nosotros interesadas en estos temas, nos damos cuenta también de que ignoramos cuáles son algunos esfuerzos que se están haciendo en otras coordenadas, cuáles son algunas de las, digamos, claves que han funcionado en otros grupos. Entonces creo yo que ahí hay lecciones para todos y para todas para continuar con esto. Hemos llegado a las 4 de la tarde. Antes de cerrar el evento, quisiera agradecer públicamente a Marcelo y a Miguel, sobre todo también a Miguel, porque fue uno de los gestores de este evento, pero también de la idea del concepto de generar el grupo de trabajo. Creo yo que eh, estos dos esfuerzos van a tener sus frutos. Espero que eh, ustedes y otras personas se puedan unir a este esfuerzo para seguir multiplicando, ¿no? Curiosamente, a veces uno se pregunta por qué la figura de Martín Baró no es mucho más conocida cuando nos damos cuenta del poder que tiene sus escritos, de cómo nos emplaza, cómo nos pregunta qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Y sobre todo el hecho de que a veces sus escritos no se encuentran en los programas de psicología. Es triste, pero cierto. Entonces creo que eh, esfuerzos como este y como los que están haciendo la red y otros grupos, eh, lo que están tratando de hacer entonces es volver hacia eh, el,
acervo teórico, práctico, que todavía necesita espacio para seguir creciendo, madurando y para continuar entonces aprendiendo. Quiero darle las palabras de cierre al doctor Miguel Gallegos, quien se va a dirigir a nosotros, y quiero agradecer a cada una de las personas que se quedó hasta hoy y hasta este momento, y también a todas las personas que nos acompañaron como expositores. Gracias por su tiempo, gracias por compartir sus análisis, sus pensamientos sobre sus experiencias con Nacho. Creo que cada vez cuando nos unimos en estos eventos siempre aprendemos más. Así que muchas gracias, Miguel. Te dejo la palabra. Bueno, gracias a vos, Nelson, a Marcelo, por coordinar este espacio. La verdad hemos tenido, me parece, una jornada bastante emotiva, pero también de conocimiento, de aprendizaje, de recuperación, no solo de la figura de la persona, sino también de las ideas. Incluso quedaron muchísimas cosas, obviamente no era el propósito, ¿no?, de abordar todo lo que el legado de Martín Baró, pero hemos tenido, creo que hemos abarcado, por lo menos en esta parte del continente, en esta región, hemos tenido presentaciones del norte, del sur, del centro, del Caribe, así que eso me parece bastante representativo y también un poco es el espíritu de nuestra Sociedad Interamericana de Psicología, de la cual soy parte ejecutiva porque soy parte de la mesa directiva y es un honor que estar en esa génesis histórica de tanta gente importante que ha pasado por nuestra sociedad, una sociedad que ha sido siempre muy, muy importante, siempre esto lo destacamos los historiadores, ¿no? La CIP se fundó en 1951 y atravesó y recorrió toda la profesionalización de la psicología en nuestra región, y por nuestra sociedad han pasado personas muy, muy importantes, ¿no? Parte de algunas de ellas, yo creo que están acá presentes, ¿no? Y también gente que se ha mencionado a lo largo de la historia. Entonces, para ser parte de esta sociedad me parece importante estos espacios, la recuperación de un autor, de una figura que vos decías recién, Nelson, que no es tan conocido. Sin embargo, tiene un impacto, haciendo unos estudios bibliométricos bueno, que ustedes saben porque son parte de un trabajo que estamos haciendo. Impresionante cómo se sigue citando a Martín Baró, un autor que tampoco tiene una gran y extensa obra. Hasta se citan cosas de literatura gris, como decía lo que sabemos, los estudios bibliométricos, ¿no? Eh, Pequeñas conferencias se citan más allá de sus obras que han sido traducidas al español, perdón, al inglés y al portugués, gracias a los colegas que se han interesado por difundir y por proporcionar estas ideas en otros contextos donde no eran tan difundidas. Así que me parece que ese también, como se ha dicho, es uno de los propósitos de estas redes, de estos grupos, que no son competitivos, sino que vienen a sumar, a multiplicar, ¿no? A difundir la obra de un autor latinoamericano o iberoamericano, si se quiere, ¿eh? Pero que ha sido tan cercano, que ha sido tan cercano a nosotros, a nuestras causas, a nuestros temas de fondo en América Latina, y con lo cual estuvo muy comprometido conjuntamente con otros autores. Así que me parece que, para finalizar, me parece que hay dos cosas incluso de poder continuar y que la CIP tenga y le dé continuidad a algo que incluso nosotros reconocemos desde la mesa directiva. Incluso tenemos un premio que lleva el nombre de Martín Baró. Entonces eso también habla de la importancia que tiene para la CIP figura, ¿no? Y sus ideas. También vale reconocer que esto hace unos años también Carlos Salaqué, siendo presidente de la CIP, promovió, recordando a Ignacio Martín Baró, donde también tuvimos la presencia de familiares incluso y de colegas muy cercanos a Martín Baró. Así que es parte, digamos, del trabajo, y creo que lo mencionaba Wanda en su presentación. La CIP tiene un espacio ahí donde creo que se puede volcar material. Hay muchísimas cosas incluso que recuperar, fotografías y demás. Muy similar a lo que ha hecho Daniel Goulart, con quien se ha mencionado acá muchas veces, Fernando González Rey, que fueron amigos y transitaron no solo los ámbitos de la CIP, sino también de la psicología latinoamericana. Entonces me parece que se puede hacer algo muy similar de recuperación de fotos, de archivos, de acervo, que ya sabemos que la UCA lo hace en El Salvador, pero creo que la CIP también puede multiplicar
y un grupo de la CIP también puede multiplicar lo que se hace con en otros espacios para difundir la obra. Y por último, la otra cosa que quiero decir, que creo que me parece importante, tiene dos dimensiones. Con Hugo Klappenbach, que nos dedicamos también a la historia de la psicología, y ese fue mi contacto con la obra y el pensamiento de Martín Baró, estudiando la psicología latinoamericana, reconocemos, y creo que también muchos de ustedes, aún quizás no dedicándose a la historia, la deuda que tenemos en términos de la formación de nuestros profesionales respecto de la propia historia de la psicología en nuestra región y las historias locales, ¿no? El poco espacio que tienen. Ojalá que esto también, este grupo contribuya a poder a que estos autores, no solo Martín Baró, sino también otros colegas tan importantes de la psicología latinoamericana, sigan teniendo presencia. Creo que cada vez menos la tienen menos. Entonces tenemos que hacer el movimiento a la inversa. Yo recuerdo que en mis años de estudiante algún contacto tuve con Maritza Montero, con Fernando González Rey, Fernández Crisibel, recuerdan, creo que es el mexicano también, con esos tomos de psicología política, entre otros autores, incluso Martín Baró, pero creo que cada vez menos tienen presencia. Entonces creo que hay un trabajo por ahí por hacer, y me parece que eso puede contribuir a que los estudiantes tengan contacto de autores. Y después, por último, la otra segunda dimensión respecto a esto, para finalizar, es no solo pensar una cuestión histórica, no solo decir, bueno, en la historia hubo un tal Martín Baró que hizo tal cosa, que dijo tal cosa, sino también, como decía Marcelo Muñoz, pensar en el futuro, qué de esa obra, qué de esas ideas, de esos conceptos que tiene Martín Baró nos sirven para pensar las realidades nuestras que tenemos. Estas en Argentina, en Brasil, en Puerto Rico, mismo en Estados Unidos y en otros contextos. Así que bueno, felicitaciones por esta jornada. Agradecer también a Brinton, a Rubén, a Wanda, a Raquel, a Hugo, a Patricia, a Marcelo, por esta presentación, esta hermosa jornada de recuerdo y de proyección de la obra de Martín Baró y lo que nos legó como Psicología de la Liberación. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias nuevamente, que estén bien y gracias por acompañarnos. Pronto entonces estaremos dando más información sobre el grupo de trabajo. Si no tuvieron oportunidad, por favor, llenen el formulario, es muy breve, pero ya con eso nosotros podemos ¿Lo comenzar a echar. vamos a subir también en algún otro lado por las dudas? Sí, lo vamos a replicar En por las otros redes, medios en algún lugar. también. Y Correcto. puedo decir algo más sobre el grupito, un poco, digo, me parece que también poder pensar en un grupo pensando en esta problemática, ¿no? Es cómo la psicología se posiciona al interior como digo, la institución sí, ¿no? Cómo también remira y evalúa y puede hacer una mirada introspectiva, digamos, cómo ha sido su construcción, hacia dónde va, digo, cómo también se puede vincular con otros espacios, ¿no? Me parece que también el grupo permite valorar desde otro lugar algo que debería haberse valorado con mayor magnitud. Esa es una sensación que tenía cuando Miguel nos contaba de esta posibilidad, cuando hablábamos con Nelson, digo, qué pena que no haberlo podido lograr antes, ¿no? Estamos ya en 35 años y seguimos pensando que la psicología podría tener otro rol y estaría buenísimo podernos plantear ese rol hacia dónde es, ¿no? Por supuesto que el aporte nuestro es muy pequeño, pero con deseos de transformar. Me parece que ahí podríamos apuntar, ¿no? Como un grupo que puede vincularse con otras instituciones, poder vincularse con la idea de transformar alguna de las realidades que tanto nos aquejan, ¿no? En nuestra América Latina. Definitivamente tendremos oportunidad para hacer mucho, así que esperemos que nos acompañen para seguir entonces tejiendo nuevas ideas, los compromisos y los desafíos entonces no terminan acá. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y estaremos luego también compartiendo el video si lo quieren presentar a otras personas que no pudieron acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Chao, chao.